Molt Es bé. veu? Es veu? Ara poseu en mode de presentació. Està en mode presentació, no la veu en mode presentació? No, el veig en mode de... Val. Has de fer la cosa de l'EFAS. No, sí, l'ha feta, es veu que no s'ha agafat, no sé. Bueno, mentrestant ja vaig presentant-te perquè si no, com que ara ja està gravant. A veure, doncs molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per haver-vos connectat avui. Avui tenim la presentació d'Isabel Santamaría, que ens parlarà de neologismos en movimiento, de les columnes sobre la llengua, els diccionaris de l'espanyol actual, que li vam demanar expressament que ens vingués a parlar d'això perquè ara no, però farà aviat un any ens vam trobar a Múrcia, en el Congrés de Lexicografia Espanyola, que és un dels moments aquests que aprofitem per fer les trobades amb col·legues amb qui normalment no coincidim perquè no som al mateix lloc. I ella va fer una presentació d'aquest llibre, que no sé si és gaire, que té per títol Palabras que nacen y transforman, la recepción de neologismos en las columnas sobre la lengua y los diccionarios en español actual. I li vam dir, ostres, és que això és realment molt interessant, i li vam dir, per què no ens fas un seminari per al grup en què ens presentes també una mica com aquestes columnes sobre la llengua que apareixen als mitjans o en algunes plataformes, com arriben a poder sancionar sobre l'ús de determinades paraules, sobretot de paraules noves també, i ella de seguida ens va dir que sí i això li ho agraïm moltíssim, que acceptés la invitació i això, només això, et tornem a donar les gràcies. També aprofitem per felicitar-te perquè també vam endarrerir aquesta presentació perquè tenies el concurs de càtedra. Isabel Santamaría és catedràtica de la Universitat al Departament de Filologia Espanyola de la Universitat d'Alacant. I res, et tornem a donar les gràcies per haver acceptat i tenim moltíssimes ganes de sentir-te parlar sobre aquestes columnes de llengua i la seva influència sobre els diccionaris. Moltíssimes gràcies, com vulguis. Molt bé, moltíssimes gràcies. Bona vesprada a tots, bones tardes. Em sap molt greu, però és que parle ahir sense veure a ningú, però tractaré de fer les coses el més dinàmiques possibles que m'entengueu. En primer lloc, voldria donar les gràcies al grup Infolés, principalment al professor Sergi Torner i a la professora Elisenda Bernal, per haver-me convidat a participar en aquest seminari. Per a mi és un plaer sempre parlar de lèxic, de lexicografia i de neologia, així que bé, que estic encantada de formar part d'un o més d'aquests seminaris que m'han semblat, és que puc veure o assistir així al títol un poquet, m'han semblat molt interessants. Bien, en mi caso, yo voy a hablar hoy de los neologismos, pero no los neologismos en el momento actual, sino la evolución de los neologismos a través de las columnas sobre la lengua y los diccionarios, que son dos tipos de discurso de los que iré hablando. Los diccionarios ya saben qué son, pero las columnas sobre la lengua son un género más nuevo que ha empezado a estudiarse recientemente, desde hace unos cuantos años, sobre todo aquí en el ámbito hispánico, y que son un tipo de texto muy interesante a la hora de analizar o estudiar la lengua en su conjunto, porque nos da acceso a un estudio de la lengua total, de la lengua global, y poder ver cómo se están produciendo todos esos cambios, esos fenómenos lingüísticos en proceso. Es lo que Cano Aguilar, porque las columnas sobre la lengua empiezan a finales del XIX, es lo que Cano Aguilar llamó estudiar ese siglo XIX, ese siglo XX como diacronía o sincronía dinámica, que nos permite ver pues, el cambio en su proceso. Y por eso lo he llamado también neologismos en movimiento, no he puesto el mismo título que en el libro, pero bueno, quería dar esa idea también de palabras que nacen y transforman, también quería dar esa idea en la charla de que
La lengua es algo vivo, es algo que está en continuo movimiento, evolucionando continuamente, y quizá uno de los fenómenos donde más se ve, como decía también el profesor Manuel Seco, es precisamente en el léxico, donde más rápidamente se ve, donde más directamente se ve todos esos cambios de la realidad extralingüística. Pues bien, para seguir un poco el esquema de la charla y que me puedan seguir sin problemas, lo he dividido en dos partes. Una primera muy breve, les hablaré de los distintos procedimientos de creación léxica y tipos de neologismo. No me voy a parar en esto porque todos los conocemos y sé que en el grupo hay muchos especialistas en neología y neologismos, así que será una simple introducción, y donde en sí nos vamos a detener es en esa mirada histórica, en esa evolución del préstamo, sobre todo el préstamo, y explicaré después por qué nos fijamos sobre todo en los neologismos por préstamo, en las columnas sobre la lengua, desde finales del 19, principios del 20, y ver un poco cuál ha sido la actitud ante la neología por préstamo por parte de los columnistas, de los que escriben esas columnas sobre la lengua, y si ese rechazo o esa aceptación que tienen hacia el neologismo, hacia los préstamos, está en consonancia o corre en paralelo con la academia, con la máxima representante que tenemos de la norma, si van parejos, y también si esos columnistas y esa academia que al final se convierten en esos agentes que cuidan la lengua, en esos vigilantes, en esos guardianes de la lengua, que se han llamado muchas veces, si al final corren también en el mismo camino que los propios hablantes del español. Y un poco lo que vamos a ver es eso, esa tensión entre la norma, el uso a través de las columnas sobre la lengua y en los diccionarios, pero en este caso fijándonos en los neologismos y sobre todo neologismos por préstamo, que eso es la novedad de la obra precisamente. Bueno, pues no voy a detenerme en qué es un neologismo porque lo sabemos de todo. He cogido esta definición del diccionario académico, simplemente no es la mejor ni la más estupenda, remito a la literatura especializada, pero bueno, para tener una idea es el vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. En realidad todo lo que el neologismo es el resultado siempre de una creación léxica, es decir, las lenguas pues están en continuo movimiento, las sociedades van cambiando y es necesario crear nuevas palabras para esas nuevas realidades que van surgiendo, y eso es algo que es connatural a las propias lenguas porque manifiestan la vitalidad de una lengua precisamente. Hoy les decía a los alumnos, porque justamente hoy empezaba el tema de la neología en mi asignatura, y les estaba hablando precisamente de esto. Por ejemplo, durante toda la pandemia del COVID, cómo de repente ante esa nueva realidad que era desconocida para todos, surgieron una gran cantidad de palabras nuevas, algunas que se han quedado porque eran denominaciones necesarias, el coronavirus, desconfinamiento, desescalada, gripalización, pero otras que surgieron en un determinado momento por expresividad, por juego, para crear humor, para crear relación entre las personas, coronafobia, covidiota, cumpleaños, que todas estas pues han desaparecido. Yo no voy a entrar ahora en todo lo que es neología o los tipos de neologismos que hay, porque no es el tema, pero bueno, que hay distintos tipos. Y todos esos neologismos, pues bueno, siempre ha habido una relación en toda esa creatividad léxica, toda esa neología, de esas nuevas palabras que van apareciendo, pues cómo se difunden. Pues bueno, la prensa ha sido el lugar idóneo, y de hecho en el Observatorio de Neología, donde se recogen los neologismos, pues partimos de la prensa precisamente. Y en este caso, pues yo también voy a partir de la prensa un poco para estudiar lo que es la neología o cómo ha ido evolucionando esa creatividad léxica a lo largo del tiempo, pero con un género muy concreto dentro de los medios, bueno, dentro de los géneros periodísticos, que son las columnas sobre la lengua. Y esto no es nuevo, de la creatividad léxica, como he dicho, es algo que forma parte de las lenguas y que además muestra precisamente que esa lengua está viva.
Y ya en Nebrija, en su vocabulario español latino, ya hablaba de palabras nuevas. Nuevas son las palabras que los autores muy aprobados osaron sacar a la luz no habiéndolas antes. Fue lícito y siempre sacar a nombre del cuño que se usa, porque ningún nombre latino halló por el cual diese a entender lo que quería, no siendo aquella cosa entre los antiguos. Es decir, que conforme el mundo evoluciona, conforme evoluciona la sociedad, es necesario crear nuevas palabras que denominen a esas nuevas realidades. Y lo que en un determinado momento eran neologismos, pues canoa, carnaval, repicar, saya de mujer, que están sacados del diccionario del vocabulario de Nebrija, lo que en ese momento eran neologismos, ahora ya no lo son, forman parte de nuestro sistema léxico sin ningún problema. Por eso me gusta mucho esta frase de José Luis Borges que dice: todas las palabras fueron alguna vez neologismo, porque en algún momento se crearon y fueron nuevas. Pues bien, teniendo en cuenta esto y sin pararme a ver todo lo que son los procedimientos de creación léxica, que todos conocemos, y me he basado simplemente en el protocolo que tenemos en el Observatorio de Neología, pues siempre se distinguen la neología de forma, que recurre a los mecanismos propios de la lengua, donde todavía, y eso lo sabe muy bien Elisenda, porque ella tiene un trabajo sobre el tema, cuáles son los mecanismos que más productividad tienen ahora mismo, la derivación, sobre todo sufijación, prefijación y composición, pero también la truncación, acronimias también son muy frecuentes, cada vez más aparecen en la prensa y en las redes sociales, también como un juego del lenguaje. Muchas de ellas pues no van a permanecer en la lengua o aparecen y desaparecen, cosas como juernes, infoxicación, trabacaciones, viejoven, que son lo que se llama esos neologismos efímeros, que algunos aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer, en fin, este tipo de cosas. La neología de sentido, la neología semántica, que es difícil de detectar, pero que también es bastante común cuando mantenemos el significante, la forma de la forma que ya existe en la lengua y le damos una acepción, un significado nuevo, ya sea por extensión, por reducción, por algún proceso de transferencia como metáfora o metonimia. Y por otro lado tenemos la neología de préstamo, que es en la que yo me voy a fijar en esta charla. Aunque yo en el libro trato más lo que es la neología en general, aquí quería centrarme sobre todo en lo que es el préstamo, en que es otro mecanismo de creación, de ampliación léxica, donde tomamos prestado una palabra de otra lengua y la incorporamos a la nuestra. Esto ha existido siempre, el español siempre ha tomado palabras de otras lenguas, desde el latín y griego, después hemos pasado por el árabe, los italianismos, durante todo el siglo XVIII y parte del XIX muchísimos galicismos y desde mediados del siglo XX sobre todo anglicismos. Nos encontramos con dos tipos de préstamos. Los préstamos adaptados, que es la tendencia en el español es a buscar siempre esa adaptación. Adoptamos esa palabra que viene a rellenar un hueco, un vacío léxico, pero también tendemos a adaptarlo. Otra cosa es que la adaptación tenga éxito o no entre los hablantes. Eso es otro cantar. Pero sí tendemos a buscar siempre esa traducción, ese equivalente en español. Y los préstamos no adaptados, que también se llaman préstamos crudos, extranjerismos, que son aquellos pues, que mantienen la forma que tenían en su lengua original. Pues bien, teniendo en cuenta esto y situándonos así un poco para saber un poco por qué nos centramos en los préstamos, yo me voy a centrar en los préstamos sobre todo porque las columnas sobre la lengua ya veremos que una de sus fijaciones o una de los temas más recurrentes en las columnas siempre va a ser esos extranjerismos. Y ahora explicaré por qué. Entonces vamos a hacer ese recorrido histórico, esa mirada hacia atrás, un poco hacia el pasado, no muy lejano, para ver cuál ha sido la evolución de esos préstamos en las columnas sobre la lengua y cómo eso
ha ido pasando a los diccionarios académicos hasta el momento actual. Por eso nuestro objetivo es precisamente mostrar esa evolución de esos préstamos desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI, a partir precisamente de esas tensiones que se establecen entre la norma de la Real Academia y el uso real de los hablantes. Y para ello nos vamos a fijar haremos una selección de columnistas porque es imposible estudiarlos todos y una selección de sus columnas y bueno, analizaremos cuáles son los préstamos que ellos analizan o prestan atención a ellos, porque a partir de ahí veremos o conoceremos también cuál es su actitud, cuál es la ideología ante esos préstamos, ante la entrada de esas palabras nuevas. Veremos también a partir de esos préstamos que tratan los columnistas, la regularización y diccionarización de esos préstamos en el diccionario académico, es decir, si la academia y los columnistas ven los préstamos de la misma manera o actúan de la misma manera. Parece que al principio sí, pero poco a poco se van diferenciando un poquito. Y eso lo apoyaremos también con ver si esa norma prescriptiva o esa norma lingüística que suelen defender tanto la institución académica como esos agentes normalizadores, guardianes de la lengua, que son los columnistas, si realmente esas preocupaciones que tienen ante la llegada de extranjerismos, eso es lo que realmente preocupa también a los hablantes y eso lo veremos en esa frecuencia de uso en los corpus textuales, porque a veces coinciden y a veces no, a veces la norma lingüística, esa norma más prescriptiva se aleja un poco de lo que es el uso de los hablantes o las preocupaciones de los hablantes al final. Muy bien, pues entonces situándonos en el préstamo ya, yo considero que el préstamo es algo que nos va a permitir muy bien centrarnos en esa norma y uso en las columnas lingüísticas y el diccionario, porque bueno, todo lo que son los cambios lingüísticos, en este caso sobre todo cambios léxicos, vienen determinados por factores extralingüísticos, como señala Arnaus, Elvira d'Arnaus en 2008 y 2012. También me interesaba mucho estudiar el préstamo porque el fenómeno de la neología, sobre todo cuando se refiere a las palabras que nos llegan de fuera, los préstamos, enlaza mucho con la ideología nacionalista y el purismo lingüístico, es decir, hay una actitud de rechazo ante todo lo nuevo y sobre todo a todo lo ajeno, a todo lo foráneo, porque es un poco ir en contra de lo que es lo genuino, lo auténtico en nuestra lengua. De manera que siempre nos vamos a mover en esos dos puntos, en esos dos extremos. Por un lado, la unidad, por otro, la diversidad, que es propia de todas las lenguas, entre la normalización y la homogeneización frente a la variación y el cambio, es decir, entre lo que Lázaro Carreter hablaba de fuerzas centrífugas y fuerzas centrípedas, es decir, estirar para un lado o para otro, esa tensión siempre entre la norma y el uso. De manera que nos vamos a ver en dos imaginarios normativos diferentes. Por un lado, lo que la lengua debe ser, esa norma prescriptiva, y por otro lado, esa norma descriptiva o más social, lo que la lengua es. Y eso es lo que vamos a intentar ver en los préstamos, en ese análisis de los préstamos, en esos dos tipos de discursos, que son las columnas sobre la lengua, que es así como las hemos llamado dentro del grupo Metapress, en el que hemos venido trabajando durante estos últimos años, y el diccionario académico, porque la lexicografía siempre ha estado en mi interés de investigador. Y bueno, lo que comentaba, las columnas sobre la lengua tienen el contenido que incluyen esas columnas sobre la lengua, que ahora las mostraré, muestran por un lado ese contenido normativo, es decir, lo que es correcto, pero también al mismo tiempo muestran ciertas ideologías lingüísticas, ciertas actitudes o posturas. Entonces,
uno de todas, no me estoy refiriendo solo a las que yo he estudiado, sino de toda la base de datos de Metapress, que tiene más de 6.000 columnas, desde finales del 19 hasta la actualidad. El tema más recurrente, el tema principal es el léxico y sobre todo es continuo, anglicismos, galicismos, préstamos, neologismos, eso es un continuo y siempre relacionado con lo que les estaba comentando, con esa idea del nacionalismo lingüístico, el purismo, que es habitual en todas ellas, es decir, las columnas se convierten en eso, o los columnistas se convierten en esos defensores o se erigen como defensores de lo que es la pureza de la lengua o lo que es correcto en la lengua. Y, por lo tanto, son discursos condicionados ideológicamente, tanto en las columnas sobre la lengua y los diccionarios también. Pensamos que los diccionarios solo recogen el léxico de la lengua de una manera objetiva y no lo es. Es decir, todo diccionario, cuando se hace un diccionario, pues los valores, las actitudes, el momento influyen en el léxico que aparece en esos diccionarios. Por lo tanto, son... En ambos casos, tanto las columnas sobre la lengua como los diccionarios son testimonios vivos de un modelo idiomático en un espacio y tiempo concreto. Entonces, construyen una imagen, una ideología de la lengua y en muchos casos, pues, la lengua no es neutra, evidentemente. Entonces, muchas veces, a través de lo que se dice o a través del léxico que recopilan, pues... se ensalzan ciertos rasgos lingüísticos o se discriminan o se sancionan otros rasgos lingüísticos, casi siempre por esa pureza de la lengua, en muchos casos. Entonces, pues lo que les comentaba, estamos entre esos dos imaginarios normativos diferentes. Por un lado está esa autoridad epistémica que defiende lo que la lengua debe ser y eso se transmite pues desde el punto de vista formal o en un ámbito más formal, las instituciones como la academia o autores expertos autores expertos me refiero a profesores de universidad que escriben textos normativos para para saber lo que es correcto o no. Y una parte menos formal que es la prensa, los medios de comunicación, donde escriben autores legitimados para ello, para hablar de la lengua, que ahora los veremos en esas columnas. Y por otro lado está el uso de la lengua, lo que la lengua es, que es la lengua, los hablantes, la sociedad. ¿De acuerdo? Y todo eso se va a ver muy bien en las columnas sobre la lengua y vamos a ver cómo evolucionan. Y bueno, por fin, estas son las columnas sobre la lengua. Ahí tienen una primera columna sobre la lengua de Mariano de Cavia, que trata de Camerino. Por ejemplo, Mariano de Cavia, en ese camerino, que ahora para nosotros es una palabra de lo más normal, él consideraba que era un repulgo de empanada, un quiste engorroso que la rutina y la falsa elegancia, fíjense cómo trata a ese italianismo. Camerino era una voz estrictamente italiana, como él dice, y aquí teníamos la voz camerín, que era la que tendría que utilizarse. Fernando Lázaro Carreter también es otro de los autores que veremos, es el columnista por excelencia en los famosos dardos, en sus famosos dardos. Y bueno, por ejemplo, aquí pues una de las cosas que comenta es el adjetivo presencial. El presencial es un anglicismo y por lo tanto no tendríamos por qué utilizarlo. También habla mucho de los anglicismos. Otro de los autores que veremos ya, este es de finales, Lázaro Carreter es de 90 a 2000, es lo que yo he visto, pero principalmente los años 90, en las columnas que me he fijado. Después tenemos a Luis Cortés, que es un catedrático de lengua española de la Universidad de Almería, que también escribió algunas columnas sobre la lengua y también él habla de algunos usos. Bueno, también se centra en los anglicismos, pero aquí, por ejemplo, habla de los usos preposicionales. Es decir, tratan muchos temas, no solamente el léxico. Uy, se me ha quedado ahí parado. ¿Me oís? Y una de las pocas columnistas que tenemos ahora es Elena Álvarez Mellado,
que escribió unos cuantos artículos. Ella es lingüista y escribió unos cuantos artículos en el diario.es y bueno, pues ahí trata, por ejemplo, el famoso caso de Solo, la tilde que se resiste a morir. ¿Y qué son esto de las columnas sobre la lengua o cuándo llamamos? Porque muchos escritores, periodistas escriben de vez en cuando, profesores de universidad también escriben artículos sobre la lengua de vez en cuando, pero eso nosotros no lo consideramos una columna sobre la lengua porque tiene que tener unos determinados requisitos, ya que consideramos que las columnas sobre la lengua son una tradición discursiva. Son textos publicados con regularidad, es decir, habitualmente en la prensa, firmados por el mismo autor o autora. Normalmente son autores de relevancia, autores que tienen cierta autoridad. Y en esos artículos siempre tratan cuestiones relacionadas con los usos de la lengua. Normalmente es a partir de una palabra, de un suceso que aparece y que está en boca de la sociedad, pues a partir de ahí empiezan a tratar pues escriben esa columna. Pero casi siempre es sobre lo mismo, son sobre el uso correcto e incorrecto. Y ellos tienen la suficiente, digamos, validez o autoridad para considerar que, bueno, no siempre desde critican al hablante, pero muchas veces sí tienen esa idea de voy a enseñar cómo se tiene que decir, voy a mostrar lo que tienes que decir. Esa posición siempre está ahí. Después, muchas de esas columnas suelen tener ese carácter divulgativo didáctico, hay algunas que son muy divertidas y siempre muestran esas dudas o inquietudes lingüísticas de los hablantes, y a partir de ahí pues ellos hablan o tratan alguna cuestión. Nos encontramos que, y ahora lo iremos viendo, que existen ante el préstamo distintas posturas en los columnistas y eso lo vamos a ir viendo. La inmensa mayoría tiene una actitud purista, principalmente ante la entrada de extranjerismos. Otros columnistas moderan un poco esa actitud, no se rasgan las vestiduras ante la llegada de los préstamos y otros, muy pocos, tienen una actitud más integrativa que ya veremos quién la tiene. Con respecto a los préstamos del diccionario, pues ha habido distintas posibilidades. Generalmente cuesta mucho que... bueno, hay como dos posturas en realidad. Hay algunos diccionarios que bueno, pues dan cabida a los neologismos, muy pocas veces los sancionan. Salvás sancionaba los neologismos, pero en los diccionarios actuales no se suele sancionar los neologismos, esas palabras nuevas. Pero también hay una actitud un poco de alerta en introducir el neologismo rápidamente en el diccionario, porque a veces puede ser una inclusión prematura porque ese neologismo pues tiene un uso esporádico y ahí he puesto algunas, como covidiota, mamachico, chanelazo, por ejemplo, surgen en un determinado momento pero desaparecen. Esto es porque son muy expresivos. Entonces, claro, ahí estamos siempre, introducimos esos neologismos y algunos consideran que eso es negativo porque si introducimos muchos extranjerismos es una invasión a nuestra lengua y la empobrece. Otros dicen, bueno, pues es que hay que incluir esos extranjerismos muchas veces, esos préstamos porque la sociedad cambia y la lengua tiene que reflejar esos cambios. Pero lo que sí es cierto es que, y eso lo vamos a ver a través del diccionario académico, que la entrada de extranjerismos, la entrada de préstamos en la lengua está muy relacionada con el valor prescriptivo, descriptivo del diccionario. Y eso ya lo comentó en su tesis y después en varios artículos Alba Coy en el 2013. Y eso veremos que ha ido cambiando. Bien, pues nuestra hipótesis de partida es que los préstamos, sobre todo extranjerismos, los no adaptados, están estrechamente relacionados con esa ideología nacionalista y con la idea del purismo y que las relaciones entre la neología por préstamo, el diccionario y el columnismo nos van a permitir conocer pues, cómo ha evolucionado esa actitud, esas ideologías y la concepción de la norma ante la creatividad léxica.
Así que me he hecho algunas preguntas. ¿Son los cambios sociales y culturales los que repercuten en la idea de norma? ¿El cambio de concepto de norma influye en la recepción de los préstamos y en su introducción en las obras de carácter normativo como el diccionario académico? ¿La preocupación por la entrada de préstamos se justifica con el uso real de los hablantes? Y vamos a ir viendo un poco todos ellos. Explico brevemente la metodología. Bueno, yo me he basado en la base de datos de Metapress y he seleccionado varias columnas sobre la ley. Bueno, he hecho 4 cortes temporales desde finales del XIX hasta el siglo XXI, ahora los veremos, y he seleccionado columnas que trataban, no que mencionaran, sino que trataran algún extranjerismo, ¿vale? Algún préstamo o adaptado o sin adaptar, eso me daba igual, algún préstamo, pero principalmente son extranjerismos. A partir de ahí, en esos 4 temporales he seleccionado los diccionarios académicos coetáneos, y ya ven que empezamos desde la tercera edición, la de 1889, y de ahí hemos ido avanzando hasta la última edición, y he tenido en cuenta también pues, los corpus académicos para ver la frecuencia de uso, si esos términos que preocupan tanto a los columnistas pues realmente se usan o no se usan o había motivos de preocupación. Y esos son los cortes temporales que he hecho. Empezamos con Mariano de Cavia, en su obra, que está recogida, todos sus artículos en su obra Limpia y Fija, de finales del 19, principios del 20, son 103 columnas. Julio Casares es el segundo corte, que ahora iré hablando de ellos. Luis Calvo y Fernando Lázaro Carreter, que los he unido en el tercer corte porque están en los años 80-90 y son años muy importantes en la vida social, económica, política, que influye mucho. Y el cuarto corte están estos 3 autores, Luis Cortés, Alex Grigelmo y Elena Álvarez, que junto con Lola Pons son las 2 únicas columnistas mujeres. Y bueno, ahí son 800 y pico columnas y a partir de ahí pues he seleccionado todas aquellas columnas que trataban neologismos y de ahí he seleccionado pues las columnas los neologismos que eran préstamos, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta en el gráfico que tienen aquí, pues aunque la línea no se ve clara, los neologismos prestados son muchos en Cavia, trata muchos, baja un poco en Casares, Luis Calvo también los mantiene, Lázaro Carreter trata poco, Luis Cortés y Alex Grigelmo también tratan muchos y Elena Álvarez muy poquitos. Así que en esa primera etapa, por periodos, para tener así una visión más general, vemos que en la primera etapa casi todos son galicismos, y poco a poco va en la segunda menos, en la tercera etapa y en la cuarta sobre todo hay anglicismos. Y se ve claramente a lo largo del siglo XX el galicismo está arriba y va bajando a lo largo del siglo XX, mientras que la línea roja que representa el anglicismo va justamente al revés. Pues bueno, empezamos con el primero. A mí Mariano de Cavia me encanta. Mariano de Cavia es periodista, un periodista muy conocido en la época de Madrid, madrileño, muy conocido en esa época, y un hombre muy peculiar, era un erudito y de hecho existen los premios Mariano de Cavia porque fue un hombre con mucha personalidad en ese momento. Aunque las columnas de Mariano de Cavia no son las primeras son las de Antonio de Balbuena. Lo que pasa es que las de Antonio de Balbuena son un poco aburridas, no, muy aburridas, porque solo tratan cosas que hace la academia, que dice la academia y hace como un listado. Entonces, eso no se puede leer bien. En cambio, Mariano de Cavia, que era un hombre muy peculiar, le gustaba mucho, tenía la afición del licor y él vivía en un hotel, cosa curiosa, pero era un sabio y conocía muchísimos idiomas y su piso era su biblioteca y de hecho tenía a alguien que custodiaba el piso, esa biblioteca, mientras que él vivía en el hotel y era muy conocido en aquella época. Pero bueno, Mariano de Cavia pues vive en el contexto de su época, sociopolítico de la época de finales del XIX y principios del XX,
que está marcado precisamente por esas corrientes nacionalistas y patrióticas, que es lo que prevalece en ese momento. Y entonces muestra una actitud purista basada siempre en la defensa y la unidad de la lengua, y está en contra de todo lo que viene de fuera, sobre todo de los galicismos, llama galicondrios, remedos, gabachizos, galiparla, galicursos. Es que él es muy divertido, y emplea pues toda una serie de ideologemas que están recogidos en el discurso metalingüístico del momento y que son muy característicos. El español es la lengua de cultura y prestigio frente a los demás, nuestro romance el más copioso y expresivo entre sus hermanos, para un idioma tan copioso, variado, expresivo y flexible como el español, nuestro idioma mucho más rico que el francés. También es muy típica esa idea de que la relación entre la fortaleza del pueblo depende mucho de su lengua. Cuando un pueblo es fuerte, pone su sello, su personalidad y carácter a las ideas y palabras ajenas, es decir, que todo lo de fuera que no entre. Y el deterioro de la lengua, siempre hablando de la lengua enferma desde siempre, tumores y malos humores que traen hecho un asco el cuerpo del idioma, otros quistes de que está plagado el cuerpo de nuestro idioma, esto es un mal endémico, en fin, muchas de estas cosas. Y estos son muchas de las, él trató muchos, de muchos y de muy variados temas trata, pero bueno, algunas de ellas, pues argot, arribista, bidet, bouquet, carné, carrusel, chantaje, chofer, ahora forman parte de nuestro día a día y no nos vemos como neologismos, pero en aquella época él escribió muchísimo sobre este tipo de galicismos. Todo siempre en contra. Y muchos de esos galicismos entran no en la edición usual del 25, pero sí entran ya en la del 27, en la manual del 27, y marcados. Y lo dice porque, lo dicen, en la edición usual dice, se ha añadido gran número de acepciones y voces nuevas, pero no recoge muchos de los extranjerismos que están seleccionados. Dice, después en la del 27 dice, la Academia no quiere acoger en su diccionario general voces demasiado recientes y no puede presumirse si llegarán a arraigar en el idioma. Entonces, eso es una de las ideas que tiene la Academia durante mucho tiempo. No dejemos entrar esas voces por si no se acaban de asentar en la lengua. Y muchas de esas voces ya estaban en otros diccionarios extraacadémicos. En Salvay hasta bidet, por ejemplo, y de ahí sigue. Ya en los diccionarios de Alemán y Bolufer y Rodríguez Navas, pues aparecen la mayoría de ellos, pero ellos también lo dicen, ellos introducen esas unidades léxicas, esas voces nuevas, las registran porque el diccionario académico no lo ha hecho, entonces lo justifican la entrada por decir que, bueno, que esas unidades forman parte del progreso de la lengua es viva, y como la Academia fue creada precisamente, lo dice, para fijar y acrisolar el idioma, dándole el mayor esplendor, pues justifica que no haya introducido ese tipo de unidades. Y bueno, os muestro algunas de las cosas que dice Mariano de Cavia. Mariano de Cavia, fijaos que bidet existía desde hacía muchísimos años, y Mariano de Cavia insiste y tiene varias columnas sobre bidet. Bidet tiene equivalencias a escoger como entre peras. No hay manera de expresar lo mismo en español sin necesidad de meter la lengua en los bidets. Y él propone dos palabritas, dos voces, jaquita y caballete, que desde luego no han tenido ningún éxito, aunque ahora bidet prácticamente ya nadie utiliza. Después tiene muchas columnas, bastantes, sobre otra entrada, esta ya del inglés, fútbol. Y él propone la traducción, que es un calco de balompié, para referirse a fútbol. Y bueno, piensa que, bueno, ya teme, también dice que él teme que si esto va a tener éxito o no. Dice, cierto que al principio parecerá rara y chocante la palabra balompié, que acontece con toda novedad léxica. ¿No es esto mejor que decir fútbol, como dicen los más, diciéndolo torpemente y sin saber lo que se dicen? Pero bueno, ya al final balompié no tuvo éxito. Otra que también le preocupaba mucho es
la entrada de argot. Tan corta y pobre es nuestra habla que no hay en ella una locución equivalente a la francesa. ¿Qué argot ni qué calabazas? A eso un buen romance se le llama jerga. Pues bueno, todas esas preocupaciones que tenía Mariano de Cabias, y después nos fijamos en los corpus, pues Balompié no ha tenido ningún éxito, prácticamente no se utiliza, queda algún rastro para denominar algún club de fútbol, y desde luego lo que es el caso de jerga y argot, jerga es lo que está más oscuro y jerga es lo que más se ha utilizado incluso en el siglo XXI. Es decir, que argot, esa preocupación por argot que tenía Cabia tampoco tenía mucho sentido. El segundo que vamos a ver, Elisenda, ¿cuánto tiempo me queda? Pues, no sé, 20 minutos o así. Vale. Porque así dejamos tiempo para que la gente también pueda preguntar. Sí, bueno, pues voy un poco más rápida, por si me lío aquí, cuento toda la vida de cada uno. Bueno, el segundo columnista que a mí también me interesaba ver era Julio Casares, que todo el mundo conoce, porque Julio Casares representa muy bien todo ese cambio del siglo XX, desde lo que era antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Entonces, él escribe varias columnas antes de la Guerra Civil, una de ellas son cosas del lenguaje que empiezan en el 26 pero acaban en el 39, y muestra muy bien cuál es la actitud en esos años. Porque tiene una actitud muy combativa ante el préstamo y la frase esta es, después de la Guerra Civil, dice: unidos bajo la advocación del insigne Nebrija y contagiados de esa alegría imperial que se nos brinda, emprendamos la cruzada para librar a nuestro idioma de los graves peligros que la acechan. Galicismos de la peor especie, locución curso y galicada, galicismos de los mastafios, y en esta época todavía centra mucho su atención en los galicismos. Más adelante, ya en los años 50, finales de los 50, él ya es secretario perpetuo de la Academia y escribe una columna de la Academia Española Trabaja, donde ya muestra una postura mucho más moderada ante el préstamo. Y esa columna la escribe para mostrar lo que los académicos no están ahí sin hacer nada, sino que entre edición y edición del diccionario ellos trabajan. Por eso pone la Academia Española Trabaja. Y bueno, aquí ya aceptan los préstamos, pero ¿cuáles? Esos que son útiles, de los que vienen a llenar un vacío en la lengua y de uso corriente. Aún así, siempre hay que tener labor de policía para salir al paso de un barbarismo crudo o un neologismo mal formado, etc. Bueno, muchos de los, sobre todo, bueno, tanto galicismos como anglicismos que trata Casares en sus columnas, no son muchas, son 32 columnas en la Academia Española Trabaja. La mayoría de ellas son una reflexión que hace el autor para justificar la entrada en el diccionario en la edición de 1970, justo la edición anterior. Y todas ellas, alerón, avalancha, charcutería, béisbol, cóctel, nopar, etcétera, aparecen en esa edición. Para que veáis un poco los ejemplos que comenta de Julio Casares. Julio Casares habla de charcutería, dice que es un galicismo de los más crudos e innecesarios y remite a chacinería. Sin embargo, charcutería se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo en los corpus y se incluye en el diccionario académico en el 92. Y avalancha, que dice que también es del francés, que remite a lut, aquí Casares dice que por fin en la edición del 70 el diccionario ofrece hospitalidad a las razones que han movido a la Academia a levantar el San Benito que pesa sobre ese vocablo, y de hecho avalancha se utiliza muchísimo más en los corpus que alud. La tercera etapa también es interesante porque es una etapa de transición, los años 80 y 90, donde hay muchísimos cambios sociales y políticos, y claro, todos esos cambios después tras la muerte de Franco, después de la dictadura, pues implican toda una serie de cambios también que se tienen que reflejar en la lengua. Entonces aquí notamos dos actitudes. Bueno, aparte, el galicismo también se deja, porque aquí lo importante son los anglicismos, es decir, en los años 80 también se incorpora el inglés en las
en las aulas, en el sistema educativo, y eso también hace que seamos más conocedores de esos anglicismos. Pero bueno, en esos columnistas, sobre todo en el caso del Brocense, que escribe en los años 80, vuelve a tener esa postura defensiva ante el préstamo, ataje la invasión de vocablos extranjeros, defender nuestra lengua milenaria, una epidemia la corroe, y incluso critica la postura más transigente de la academia. El nuevo diccionario es permisivo. No hay que dejar que, parece que impelida por el pueblo, se inclina a la transigencia. Ya está criticando la academia en ese aspecto. Lázaro Carreter es mucho más moderado, es cierto. Él tampoco admite que quepa o que puedan entrar todos los extranjerismos, pero también lo dice bien claro: ¿cómo voy a defender la pureza del idioma si no creo en ella? Pues que muchas veces pues esos extranjerismos vienen y son necesarios para llenar ese hueco que existe. La academia, en cambio, ha ido cambiando su postura, cada vez más abierta y más transigente. Ya desde la edición del 70 ha aumentado un número importante de voces y acepciones por el rápido progreso de las ciencias y las técnicas. Lo mismo ocurre en la edición del 84, dice: no incluye las novedades en el léxico porque no ha guiado a la academia un espíritu purista de purismo y limitación. Algunos de los anglicismos que comentan tanto el Brocense, Luis Calvo, como Lázaro Carreter son muchos de los que conocéis ahí: Herbart, Boom, Bypass, Croissant, Hobby, Holding, todos forman parte de nuestro día a día. Los únicos que no han entrado a lo largo de este tiempo en el diccionario académico son Play-Off, Revival y Stage. El resto están todos desde el 84. Es curioso el caso de la edición del 92, que elimina prácticamente todos estos préstamos, todos estos extranjerismos, pero se vuelven a incorporar en la 22ª edición y ya en la 23ª, muchos de ellos ya adaptados a nuestra lengua. Esta es un poco la línea de cómo ha ido el diccionario académico a la hora de introducir todos esos préstamos de otras lenguas. Y bueno, para comentar algunos casos, el de élite y elite que dice el Brocense, pues bueno, él critica que se utilice la forma con acento, y sin embargo la forma con acento es la que más se utiliza por los hablantes. O también dice que por qué tenemos que no utilicemos entrevistas, sino que adaptemos interview, y sin embargo en el Corpus vemos que lo que se utiliza es entrevista y no interview. Y el último estadio que vamos a ver, el último corte, es ese anglicismo depredador del español actual, con esos autores: Luis Cortés, que he dicho que es un profesor de universidad; Alex Grigelmo, que es muy conocido por todos, fue director de la Fundeu además, y escribe La punta de la lengua en el diario en El País, que todavía lo sigue haciendo; y Elena Álvarez Mellado, que tiene unas cuantas columnas en el diario.es. Bueno, aquí nos encontramos varias posturas. Hay un rechazo en general a las voces extranjeras, aunque en diferentes grados. Luis Cortés es más moderado. Alex Grigelmo también sigue siendo combativo. Él es el defensor del genio de la lengua y habla de vocablos depredadores, aniquilando opciones autóctonas más precisas, infección léxica, somos gente acomplejada porque aceptamos lo de fuera. Y la que tiene una actitud mucho más integradora es Elena Álvarez. Dice: las palabras saltan de una lengua a otra constantemente y todos los préstamos son lingüísticamente válidos. La academia en estos momentos, pues, incluye esas innovaciones, siempre cautela hacia los extranjerismos, pero los va aceptando siempre y cuando se hayan asentado en la comunidad hablante, y siempre tiende a esa adaptación del préstamo, a evitar el extranjerismo crudo. Pues bueno, algunos de esos casos que también aparecen, por ejemplo, Luis Cortés dice: ahora bien, más absurdo que el empleo de tales términos, set, pack, stock, están todos en el diccionario, nos resulta su aparición en el diccionario académico, en el diccionario de la academia. Los autores del DRAE podrán aducir que se emplean y por eso se incorporan. Eso en el 2011. En el 20, Alex Grigelmo: la academia española ya no es la de antaño y por eso los antiguos prejuicios sobre ella pueden someterse a revisión. Su evolución se nota en las paulatinas modificaciones del diccionario.
pero es una queja en realidad. Y Elena Álvarez dice, los hablantes tienen toda la libertad del mundo para acuñar lo que les venga en gana. Entonces puedo decir Consejo de Ministras, desde luego, los hablantes pueden decir lo que quieran. La labor de los diccionarios es recoger fielmente lo que nosotros, hablantes soberanos, hacemos con nuestro idioma. Nos han educado para creer que la RAE es el Tao. Las palabras no pertenecen a la RAE ni a los diccionarios, pertenecen a los hablantes. Los hablantes crean, producen, inventan palabras y los diccionarios las recogen. Yo creo que más que lo que dice esta mujer es imposible. Bueno, para terminar, quería mostraros todas esas... voy un poquito atrás. Todos estos neologismos son los que aparecen en las últimas columnas y muchos de los autores últimos, y muchas de ellas están muy relacionadas con temas candentes como el lenguaje inclusivo, el colectivo feminista, el colectivo LGTBI. Es constante porque es el léxico que más polémica produce. Tratan también muchos anglicismos, no tanto Elena Álvarez como Alex Grigelmo, que trata muchísimos, ABIO, Big Brackets, Call Center, Celebrity, Cyborg, en fin, una cantidad enorme. Estos son los procesos de formación que van apareciendo en las columnas de esta última década del siglo XXI, sobre todo lo que más tratan son préstamos, y vemos que todos esos préstamos que ellos van tratando la mayoría no están incluidos en el diccionario académico, que son los que tienen ahí, bracket, celebrity, feedback, finger, hub, influencer, y en cambio los que tienen más sí que están incluidos en el diccionario académico. Sí que ha habido un aumento progresivo, ha abierto sus puertas. Y eso, pues bueno, también se ve muy claramente en todo lo que es esa creatividad léxica que refleja la sociedad actual, es decir, el lenguaje nos sirve para construir la realidad y las columnas sobre la lengua son ese espacio público que nos permite hablar de la realidad. Entonces, todas esas creaciones léxicas que van apareciendo y que están relacionadas con temas que son polémicos socialmente, pues aparecen y tienen que aparecer en las columnas sobre la lengua. Androcentrismo, brecha salarial, mansplaining, portavoza, poliamor. Un caso curioso es el de portavoza, que apareció hace varios años a raíz de el uso que hizo Irene Montero, todos los columnistas empezaron a hablar sobre ese término, ¿vale? Entonces, cuando surge una creación léxica siempre pasa por un proceso, por varios estadios, eso pues lo sabe muy bien Lisenda Bernal y Sergi Torné, pero claro, todos esas voces que surgen de repente, para los columnistas le dan mucho juego a la hora de hablar de ellas, porque siempre parten de algún suceso, alguna anécdota, algo que ha aparecido y que pues se puede comentar en sus artículos. Por ejemplo, en el caso de Elena Álvarez dice, sin embargo, bueno, la academia nos dice portavoz es común en cuanto al género y por lo tanto se usa la misma forma para el masculino y para el femenino. Pero Elena Álvarez, por ejemplo, que es mucho más abierta en ese sentido, dice portavoz a un engendro lingüístico que hay que condenar a la hoguera. ¿Quién sabe? Quizá el ruido mediático que todo produjo en ese momento haga que se extienda a pesar de tener toda la morfología en su contra. O el caso de Alex Grigelmo, que sí que está en contra totalmente. Los eufemismos se suman a esta tortura. Las duplicaciones de género, ahora portavoces y portavozas, o hasta la conversión de epicenos en femeninos. Esa A que marca el femenino no añade información, pero denota la intención ideológica de fondo y es comprensible. La machacona duplicación del género, en fin, él está en contra, ahora menos. Para terminar, partíamos de esa idea, de esa hipótesis de estudiar las relaciones entre el préstamo, diccionario y columna sobre la lengua nos va a permitir conocer la evolución de las actitudes, las posturas ideológicas y la concepción de la norma ante la creación léxica. Pues yo creo que sí, que nos lo ha permitido ver. Es decir, nos ha permitido ver que se puede estudiar, o el interés que tienen las columnas lingüísticas y el diccionario como testigos, como notarios de los cambios que se van produciendo en la lengua, que esa preocupación constante por el neologismo, pero sobre todo por la incorporación de voces extranjeras, ajenas a nuestro sistema,
está siempre presente en todas las columnas, pese a que nosotros cada vez dominamos más las lenguas extranjeras, sobre todo el inglés, y hay diferentes posturas que han ido avanzando. Que en el caso de cómo se va transformando la sociedad, esas condiciones socioculturales, políticas, que determinan también una postura normativa más o menos estricta para aceptar esos extranjerismos o incluso los neologismos, que muchas veces vemos un distanciamiento entre lo que es la norma lingüística y el uso real de los hablantes. Y yo creo que hemos podido ver aquí dos etapas. Una primera etapa del siglo XX que está muy preocupada por la entrada de galicismos, y a partir de los años 50 y sobre todo a partir de los 80, pues que el foco de atención se va a centrar en los anglicismos. El español moderno ha evolucionado, en mi opinión, hacia una actitud más permisiva entre la entrada de esos extranjerismos, de esos anglicismos, pero tiende a adaptar ese extranjerismo al español, y eso lo hemos visto en otros estudios, aunque no siempre la adaptación o el equivalente en español tiene éxito. Vemos también una cierta tendencia hacia un diccionario más descriptivo, más abierto, menos purista, entre comillas, y creemos que es la frecuencia de uso, es lo que muestra que los hablantes son los únicos dueños de la lengua, los únicos que al final deciden qué novedades, qué préstamos llegan para quedarse. Y termino con esta frase de Lola Pons en una de sus columnas, dice: la lengua no existe sino dentro de nosotros, y es lo que es porque queremos, acordamos y aceptamos que sea así. El límite de la lengua no está en el diccionario, sino en nosotros. Bueno, eso es el libro que les comentaba al principio Elisenda Bernal, las referencias algunas, y nada más. Muchísimas gracias y siento haberme pasado un poco en el tiempo. Dejo de compartir para poder ver. Sí, deja de compartir, que así todos también volvemos a poner cámara. Y, ostras, de verdad que muchísimas gracias por esta sesión tan intensa e intensiva y este repaso que además te hemos hecho correr un poco quizás al final, pero ha sido... pero ha sido muy interesante y bueno, creo que ahora es el momento de que si hay preguntas o comentarios se puedan hacer, levantar la mano y os doy la palabra. Bueno, como me he pasado así un poco, a lo mejor la gente ya está. Ya tenemos. Mira, Bárbara, ¿ves? A ver si te va bien el micro ahora. Esperemos que sí. Adelante. Creo que no vale. Sí, ahora creo. No te oímos. Ostras, que te vuelve a pasar lo mismo que antes. Sí. ¿Quieres? Qué raro. El ordenador. Vale. ¿Quieres probar de escribirlo en el chat y lo leemos? O entra y sal a ver si, como antes, y así te vuelve a funcionar quizás. Bueno, no sé si al final os habéis enterado mucho del final, porque he ido con escopetar, diguem así. Escopetas anem tots. I ara pobre. Bueno, ahora cuando torni a entrar. Mientras vuelve a entrar, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Si no, yo voy a hacer uno que es, bueno, por alusiones incluso, porque me has citado. Ostras, a mí hay una cosa que, primero que, ostras, ver tantos comentarios de columnas juntos, dices, ostras, qué tono más agresivo. Mucho, sí. Y que dices, wow, o sea, nos sorprende, ¿no? Pero dices, vale, uno aislado dices, ay, mira, pues yo qué sé, pues te puedes llegar a imaginar que es el estilo y tal, dices, ostras, tantos, es que digo, es que todos son metáforas durísimas, ¿no? Tumores que han hecho un asco el cuerpo del idioma, emprendamos la cruzada, y dices, pero madre de Dios, qué puristas, ¿no? Y entonces, luego también ligado a lo que... Bueno, es que además dices, es que da muchas ganas de analizar a fondo la manera en cómo dicen esto, porque, wow. Y además cuando dices, claro, son palabras que dices charcutería, bueno, todas estas palabras que al final son las palabras más normales del español actual, que dices, claro, pues ha pasado
pues, no sé, entre 70 80 años desde esas observaciones y ahora dices, el foco está en un sitio totalmente distinto, ¿no? Pero lo que quería preguntar y que a lo mejor pues no es pertinente, pero porque claro, todas estas columnas son se escriben desde España. Bueno, Hoy. no. Yo he elegido estas columnas que se escriben de España. Bueno, estas sí. Pero yo he analizado también las columnas de Magic Camps. Vale. ¿Vale? Y entonces en esas columnas que he visto varias cosas, pero una de las cosas que he visto es la posición ante el español y el catalán. Es decir, porque he comparado varios autores pues más centralistas, ¿no? Más del centro, con autores más de la periferia. Entonces, no, hay algunos autores de la periferia, andaluces también, que tratan sobre Pero la yo me refiero más también a autores de América. Bueno, eso no lo hemos visto aún porque es el siguiente proyecto que si nos se avanzó. No, sí. decía, claro, en América, que a lo mejor tienen más próximo todavía el inglés, yo así de entrada, dices, la hipótesis no deben tener estas posiciones tan anti-préstamo de entrada, pero quién sabe, no lo sé. No lo sé, a mí de todas maneras también sorprende un poco, porque también tenemos que tener en cuenta, claro, es un recorrido que hemos hecho a lo largo del tiempo con un contexto social, político concreto, pero es cierto que tienen unas actitudes vamos, muy en contra de todo lo que viene de fuera. Es decir, todo lo que viene de fuera es lo malo y en realidad no aciertan nada los columnistas, no aciertan nada, porque todo lo que ellos han criticado a lo largo de sus columnas, incluso las de Lázaro Carreter, que todas han pasado y las utilizamos los hablantes. Entonces, al final, todas esas reflexiones y ese empeño porque esto no puede, porque tal, al final no ha servido de nada porque no tenían visión de futuro en la lengua, la verdad. Directamente no tenían ninguna visión para el futuro. Oye, yo creo que es lo divertido y lo bonito de la lengua, y es esto, que no se pueden hacer predicciones, no las pueden hacer los especialistas, menos lo van a hacer los modelos del lenguaje, de qué es lo que puede pasar, porque toma direcciones que no puedes prever. Y luego lo que decide la academia, que es otro tema que ya sabéis que a veces me da, ¿no? Que es, ¿por qué tienen el holding y el trust, que supongo que se tiene que pronunciar trust, sí, o trust, en el diccionario, pero no tienen los clusters o clusters o como se tengan que decir? Sí, bueno, lo de la academia es... inquietud, pero bueno. A ver, ahora no, que... Ese es otro tema. Ese es otro tema que... ¿Por qué la academia de repente introduce algo y no entiendes muy bien por qué? Y otras palabras, bueno, muchísimas voces que de repente incorpora y que ya formaban parte de nuestra lengua desde hace muchísimo. Es decir, yo recuerdo en uno de los trabajos que hicimos, que se lo hice con Carmen Marimón, que tratábamos las columnas de Manuel Seco, que también tiene algunas, pues es como que de repente abre la puerta a la academia. Bueno, pues voy a meter de repente muchos tecnicismos, voy a meter de repente muchos extranjerismos, voy a meter de repente muchas voces que se utilizan coloquiales y las introduce sin ningún motivo, porque claro, hoy les decía yo a los estudiantes, ¿cómo introduce algunos términos? Y por ejemplo, chuche, hasta la última actualización del diccionario no estaba chuche o amigo invisible, es que no tiene sentido. Entonces, bueno, pues son esas cosas que hace la academia, claro, que no se sabe. Pero bueno, sí, la actitud de los columnistas es siempre defensa de la lengua, eso sí. ¿Alguien? A ver, ahora es que ahora tenemos una intervención en el chat que ahora ja l'he perdido. ¿Dónde está? Aquí. Que dice, potser que aquesta posició purista siga més forta en llengües que es veuen políticament en perill. És una pregunta. Pot ser que aquesta posició purista siga més forta en llengües que es veuen políticament en perill en algun moment del seu desenvolupament? Sí, per descomptat. Sí, cuando es más peligros, sí. De todas maneras, esta posición purista del español, yo no la veo en ese sentido tampoco. Posiblemente en otras sí, pero en este caso, en el español, no creo que sea que se vean afectadas en ese sentido.
No, yo creo que siempre ha sido la idea de que nació en ese momento en la academia con esa idea de fija, limpia y da esplendor y ha seguido persistiendo en cierta parte, la vamos asumiendo. Es decir, incluso los hablantes en la actualidad, pese a todos los defectos que tiene la academia y las críticas que le hacemos a la academia y tal, la idea esta de que si no está en el diccionario académico no existe o está mal, persiste, eso persiste. Yo siempre intento decir a mis estudiantes, pues es que eso no es así. Aunque no esté en el diccionario académico no quiere decir que no exista o que no se pueda decir. Pero bueno, existe esa idea aún. Entonces, bueno, es la institución que tenemos y que ahí está, cumple unas... Pues para algunas cosas funciona y para otras pues va por sus derroteros y la coges o no. Como dice Elena Álvarez, pues la academia es lo que es y aceptamos lo que dice hasta cierto punto y ya está. Defiende una variedad de lengua, punto. Si tú quieres defender esa variedad de lengua o esa forma, pues ya está. Pero hay otras variedades. Y los hablantes le otorgamos ese valor simbólico al diccionario y está ahí, ¿no? Sí, sí. A ver, Sergi, aunque tú has levantado la mano antes que Álvaro, como ella ha tenido que entrar y salir, habla tú primero y luego le damos la palabra a Sergi, si te parece. Vale, bueno, os thanks si no, que no, o lo siento, bueno, perdón, me paso al castellano. Que yo quería preguntar un poco relacionado con lo de Lázaro Carreter, no cabía y todo, o cabía, o no sé. Un poco más sobre la pureza formal. Quiero decir, está claro que los préstamos son como una expresión, bueno, por lo que he entendido, una expresión de riqueza cultural, ¿no? Y de relación entre lenguas y entre naciones. Pero, o sea, yo quería preguntar sobre su opinión sobre la influencia que pueden tener en palabras autóctonas. Quiero decir, se me ha ocurrido un ejemplo así, es un poco antiguo, pero alcachofa, ¿no? Que era carchofa y se le puso el sufijo, el artículo árabe delante. En este caso, ¿crees que puede ser una muestra también de riqueza y de mayor expresión para la lengua? O tal vez tal vez deberíamos adoptar una actitud tal vez más conservadora e intentar conservar las palabras como más originales, en su versión más genuina nacional. No sé si me explico muy bien. No un poco como la tilde de solo, o que le puedes quitar la tilde, ¿no? La influencia de otras lenguas en el propio léxico español, quiero decir. Bueno, yo no soy para nada conservadora ni purista. Entonces, creo que las lenguas conviven y el traspaso de las palabras de una lengua a otra es lo natural. Yo no creo que sea malo para las lenguas. Una vez dicho esto, claro, yo prefiero decir wifi a mi manera en español y no decir wifi, como dicen en italiano o en el español de América. Eso es otra cosa para mí. Pero yo no estoy en contra para nada de las palabras que llegan, que tienen que llegar, porque vivimos en un mundo globalizado y yo creo que la globalización también es lingüística, lo digo muchas veces. No solo hay una globalización económica, sino que hay una globalización lingüística. Y bueno, quizá posiblemente uno de los principales problemas que podamos no sé si eso se me ocurre ahora reflexionando, si el hecho de que ahora cada vez hablemos más inglés, yo no, pero la gente joven sí, habla más inglés, pues ven películas en inglés, ven series en inglés, pero también la música y todo, pues eso facilita mucho que entren también muchos anglicismos, en este caso, a nuestra lengua. Entonces, bueno, pues yo no sé si es necesario decir siempre vamos a hacerlo online o podemos decir en línea. Yo creo que podemos decir en línea, pero en fin, este tipo de cosas ya son opciones más personales que otra cosa. Pero que en contra del préstamo o extranjerismo no lo estoy. Aunque sí es cierto que, pues bueno, cuando es necesario y cuando es novismo, pues no hace falta, creo yo. Porque os ponía el ejemplo este de el face to face, en que aparecía en una revista, es un ejemplo que les ponía ayer en la asignatura, en una frase de La Vanguardia que decía, vamos a hacer un debate face to face. Pues bueno, existe cara a cara, pues me parece que no es necesario decir face to face. Ese tipo de cosas no.
Pero por lo demás, no estoy en nada en contra de que entren palabras de otras lenguas. No sé si era eso lo que preguntabas. Sí, sí, no, o sea, era más por la influencia también que puede tener en el propio léxico, pero sí, al final era un poco eso, que, o sea, que yo tampoco es que esté de acuerdo ni mucho, quiero decir, los préstamos al final para mí son algo positivo también, pero que es cierto que en algunos casos eso, más en relación a la norma, no sé si puede ser algo peyorativo, entre comillas, ¿no? Que poco a poco a lo mejor hagan presión para cambiar nuestras propias palabras, por así decirlo. He puesto el caso de alcachofa, pues por decir uno, vaya, que podría haber puesto. Pero alcachofa procede del árabe. Sí, o bueno, igual almidón, mejor, yo que sé, que sí que debería haber sido midón, ¿no? Sin el al de árabe, por ejemplo, no sé, se me ha ocurrido el ejemplo del artículo árabe, pero podría haber puesto, igual no es una tendencia ya tan actual que sobre la propia lengua se influye Bueno, es acaso. cierto que muchas palabras del inglés que empezaban con ese líquido al final se adaptaron en español añadiendo la apéndicis con la apéndicis de la E, eso también es habitual, y haciendo que se adaptaran más a nuestro sistema fónico-gráfico. No hay que olvidar, y yo creo que eso influye bastante, que el español es una lengua fonética, es decir, y eso hace mucho, es decir, nosotros leemos como, decimos las cosas tal y como las vemos, los sonidos tal y como los vemos. Entonces, claro, eso también influye. Nadie dice estándar, pues no lo dice nadie, en spot, pues no lo decimos. Entonces, claro, al final sí se crean ese tipo de adaptaciones fonéticas que facilitan también. Otras no han tenido ningún éxito, porque, por ejemplo, el famoso caso de whisky, pues por mucha adaptación que se hizo, la gente dice whisky y nunca se escribe whisky con diéresis ni nada de eso. En fin, que estas cosas al final son los hablantes los que deciden también un poco, ¿no? No lo sé. Ara Sí, sí, vale, Sergi. gracias. Perdón. Sergi, ara sí. Hola, no, yo fundamentalmente intervenía para darte las gracias, porque me parece muy interesante. Yo creo que refleja lo que has expuesto muy bien, el cambio social que tiene el diccionario en la sociedad, ¿no? El cambio que ha surgido en los últimos años, desde una perspectiva muy prescriptivista hasta con los avances de la lingüística, de la sociolingüística, de la variación lingüística, una perspectiva muy descriptiva, ¿no? Entonces, la función del diccionario, si se concibe el diccionario como una herramienta que fundamentalmente describe la realidad lingüística, pues si la lengua es así, es lógico que la actitud ante los neologismos sea distinta. Y dicho esto, tengo un amigo que siempre dice, yo tengo opinión sobre todo, criterio sobre muy pocas cosas. Entonces voy a hacer un poco eso, una opinión nada fundamentada. Yo creo que es lógico que las palabras que discuten estos artículos sean palabras que luego se implanten. Es decir, que es lógico que se equivoquen. Porque ellos no están comentando las palabras que son muy infrecuentes. Ellos están comentando las palabras que ya tienen mucha frecuencia y ya están estabilizadas. Entonces critican cosas que en el momento en el que las critican ya se han asentado en la lengua. Porque no están trabajando con herramientas de corpus y se ponen a ver neologismos que son APACs. Están actuando intuitivamente ante neologismos que han visto muchas veces en la prensa o en las conversaciones, etcétera, y por lo tanto son neologismos que cuando ellos los tratan ya son neologismos que, digamos, ya han perdido la batalla de entrada porque ya llegan tarde esos comentarios. Ya está, es un comentario de tontería, pero en el fondo era para decirte que muchas gracias, que nos ha interesado muchísimo. No es una tontería lo que dices, Sergi, es así, es así. Claro, porque ellos escriben a partir de lo que ven escrito en los artículos en las noticias de la época. Entonces ellos, aquí no lo he dicho, pero una de las fuentes que ellos utilizan es lo que dicen otros periodistas o lo que dicen los periodistas en la televisión o los presentadores. Entonces ellos lo que critican es eso, claro, cuando ellos empiezan a hablar sobre ese tipo de neologismos o palabras o expresiones, evidentemente eso ya está difundido y están muchas en la calle, claro, están perdidos de primera. Pero tratan muchos que al final no tienen
ninguna preocupación y que no se sabe muy bien por qué los tratan, porque yo es que el caso de Bidé es que no entiendo por qué Mariano de Cavia tenía esa obsesión con el Bidé, que era un poco absurdo cuando ya estaba ahí desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, ¿a qué viene a proponer una jaquita? Que es absurdo. Entonces, ya vas a... En fin, pero bueno, son las columnas, es esa tradición discursiva donde ves, precisamente te sirven para eso, para ver cómo ha ido cambiando la lengua en ese momento, es decir, el proceso del cambio en el momento y ver los fenómenos lingüísticos en el momento, que yo creo que eso tiene mucho interés, a pesar de que muchas cosas se equivoquen y tal. Y siempre en esa actitud de que están un poco por encima de los demás, tienen como cierta autoridad y se erigen como guardianes de la lengua también, son los custode lingua también. Entonces, bueno, pero son curiosos por eso. Pero hay algunas que son muy divertidas, muy sarcásticos. Mariano de Cavia y Luis Calvo son muy sarcásticos, son muy irónicos. Y bueno, es interesante leer. Algunas no tanto, pero algunas son muy interesantes. Y bueno, me imagino que las de Alex Grigelmo, pues casi todo el mundo las conocerá porque él sigue publicando continuamente en El País todos los domingos. Es decir, que hay un montón. Alba, antes de darte paso a ti, hay otra pregunta de Catoble Paz. Bueno, supongo que es alias, pero bueno, que dice, ¿qué opinan? Se aleja un poco de lo que se ha presentado, dice, pero ¿qué opinan de esta moda anglófona de mezclar palabras y números como nuevo, como novedad, supongo, y que se está extendiendo? Me refiero a ejemplos del tipo face to face y el tú en lugar de la preposición un dos, pero bueno, que en catalán también hacemos adeu, a y un 10 en cifras y, bueno, no sé. Yo creo que eso será por economía, por ir más rápido, no sé. Calidad. La verdad es que no lo he visto así, supongo que será a lo mejor en redes y ese tipo de cosas, pero en textos académicos o más formales no sé si se utilizaría esto. Creo que no. Pero bueno, me imagino que en redes y este tipo de en redes sí se utilizará y en internet. Alba. Gracias por la presentación, ante todo. Yo de eso quería ir precisamente a estos contextos, porque la línea de lo que ha dicho Bárbara es muy interesante y yo lo he hecho también como parte del Observatorio de Enología, coger la prensa para ver, ¿no?, los anglicismos que aparecen, pero creo que ahora mismo, en el mundo en el que vivimos, un contexto en el que se dan muchísimo es en contextos mucho más informales como redes sociales. Y teniendo en cuenta que consumimos, como tú misma has observado, Isabel, contenido en muchas lenguas, incluso los jóvenes, ¿no? Y espacios más concretos como todo lo que es la moda, la cosmética, que ahora está muchísimo de moda también, y los videojuegos, en los que quizás no se coge en español directamente el anglicismo, pero se le añade, ¿no?, el ear, por ejemplo, para convertirlo en un verbo español que realmente no funciona, porque la base que tiene es inglesa. Creo que será también muy interesante ver hacia dónde vamos, porque saldrán un poco monstruos de Frankenstein por todas partes, que no sé cómo vamos a... No sé si nos vamos a absorber de alguna forma, no lo sé, pero será interesante de ver qué pasa, creo. Claro, pero es cierto, hay determinados ámbitos temáticos, cosas como la moda, evidentemente está llena de anglicismos, el deporte, las tecnologías, las redes sociales, y contra eso es muy difícil ir en contra. Es decir, influencer es influencer y nadie, por mucho que te digan, va a decir influyente. Es que no lo vamos a decir. Pues bueno, al final acabaremos... pues diremos influencer y punto. Y por eso al final no podemos decir hacia dónde va la lengua, son los hablantes los que al final deciden qué lengua queremos. Es como a veces yo en otras asignaturas me preguntan ¿y qué pasa con la E? Y yo no puedo saber lo que va a pasar con una E, que es un morfema E, que hacia dónde vamos con el morfema E, pues es que dependerá de los hablantes si lo quieren introducir o no, que los cambios léxicos son mucho más rápidos. Los cambios morfológicos o cambios gramaticales cuestan mucho más, pero que los ha habido a lo largo de la historia de la lengua. Entonces, yo no puedo tener no sabemos hacia dónde vamos, dependerá de los propios hablantes, es que es así. Entonces, todas estas cosas que durante los años
principios del siglo, después en los 80 también. Claro, es que los 80 son muy importantes porque el cambio que supone todo, supone una avalancha de voces nuevas para designar toda una sociedad que acababa de salir metida en sí misma, que claro, eso trastorna y por eso en esa época vuelve otra vez esos ideologemas de conservar, cuidar, pureza de la lengua, y eso es normal. ¿Hacia dónde vamos ahora? Yo creo que es muy difícil porque toda esa globalización, que yo digo también es globalización lingüística, y vivimos en una época completamente distinta que ya veremos hacia dónde vamos, pero desde luego no purista y conservadora, seguro que no. Pues si no hay más intervenciones, creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido una sesión pues súper interesante, súper participativa. Estamos estamos muy contentos. Bueno, yo estoy como en casa porque os quiero mucho a todos los de la Pompeu. Nosotros a ti y de verdad te volvemos a agradecer muchísimo Vosotras. que aceptaras nuestra invitación, que ha sido, bueno, creo que ha sido claramente un acierto invitarte porque, bueno, pues ha venido mucha gente y ha seguido con interés y ha participado. Y bueno, y además ahora, como ya has visto, vamos a procesar el vídeo y lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube para que la gente que no ha podido asistir porque tiene clase o tienes otras cosas, pues bueno, pues pueda recuperar esta sesión y hacer un repaso por las columnas, bueno, seguirlo, poder ver el repaso que tú nos has ofrecido sobre las columnas de lengua, que ha sido realmente fascinante, interesante y de nuevo muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros y un placer haber estado ahí y que me hayáis acompañado. Espero que os haya interesado algo. Yo es un tema que me gusta mucho y que amo muchísimo el léxico y veo la enología, las columnas y bueno, es mi interés investigador y yo creo que se nota cuando algo te gusta de verdad, pues intentas transmitirlo y espero que os haya gustado. Y nada, para cualquier cosa, aquí estoy y muchísimas gracias por haberme acompañado a todo el mundo y especialmente a Sergi y a Elisenda, una vez más, gracias por haberme invitado. A Un ti, placer. de verdad. Muchas gracias. Chao. Adiós.